Opiniones a favor y en contra ante la iniciativa de unificar diversas instituciones del Estado. Y escuche este dato. Cada 2 horas y media en Haití una persona murió por violencia en los primeros 6 meses de este año. Un verdadero drama. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme como siempre en Contexto, compartiendo con ustedes los principales hechos noticiosos que se producen hasta esta hora, con muchas informaciones, mucha polémica. El tema de la reforma sigue generando controversia y la decisión del gobierno de unificar diversas instituciones. Realmente el gobierno ha dicho, y todo el mundo sabe, que aquí hay instituciones que casi realizan la misma función o colindan en el mismo punto. Ante esa situación, desde el Estado, desde el Ministerio que se encarga, el MAT, que es de Administración Pública, que se encarga de gerentear todo lo que es la gestión gubernamental, existe un proyecto para que se unifiquen esas instituciones. Mucha gente lo ha planteado. La pregunta es, ¿cómo realmente esta situación impactará en el empleo en República Dominicana? ¿Cómo la gente podrá iniciar, trabajar, si se perderá en empleo, si cuando se unifique la MESID, por ejemplo, que dicen con el Ministerio de Educación, quién será el ministro, si el que estaba en la MESID, que es ministro ahora, será un viceministro? ¿Cómo se hará todo esto? Todo el mundo está de acuerdo de que debe buscarse la mejor forma. Y indudablemente que una forma de eso es poniendo en blanco y negro lo que tiene que ver con el empleo. ¿Por qué? Porque la gente, la mayoría, el principal empleador es realmente el Estado dominicano, y es el Estado el que tendrá que decidir qué sucederá con esas personas. Otro tema de esta semana sigue siendo el tema de las reformas. Cuando se habla de reforma, se habla de reforma constitucional, hay opiniones a favor y en contra, y una reforma que preocupa mucho y es la que tiene que ver, la reforma tributaria, la que tiene que ver con los impuestos, porque de verdad, si esa reforma es para perjudicar a los más pobres, quien históricamente la clase media y la clase media baja, que históricamente quien ha cargado con el mayor peso, no vale la pena. Además, eso tendría un impacto económico en la población que no creo que ni el gobierno ni el presidente Luis Abinader estén dispuestos a pagar. Veamos reacciones en torno al impacto que podría tener la reforma fiscal. ¡Voten! ¡Voten, honorables! La última reforma fiscal aplicada en el país se remonta en el año 2012, pero cuestiones políticas han postergado las reformas fiscales que necesita el país desde el año 2016. Desde la pasada gestión del presidente Luis Abinader se insiste en la urgencia de la reforma fiscal. La verdad que el gobierno tiene una situación casi imposible, diría yo, muy difícil, porque cuando tú haces los cálculos técnicos, lo que te da es que aquí se necesita una reforma de ese monto, de al menos 200.000 millones de pesos, digamos 3% del PIB. Entrevistado en el programa Hoy Mismo por Colorvisión, el economista Magín Díaz indicó que la coyuntura es muy difícil para una reforma fiscal. Ahora, porque el problema es que el gobierno tiene 2 objetivos, que lo dijo el presidente en su discurso del 16 de agosto. Necesito recaudar más para 2 cosas, para bajar el déficit y para aumentar el gasto.
pero son objetivos contrapuestos. Si tú aumentas el gasto, entonces eso va en contra del déficit. Entonces, para tú lograr los dos objetivos necesitas una reforma muy grande. Magín Díaz indicó que el gobierno está preocupado por la baja inversión en el gasto del capital en los pasados 4 años. Aunque él habla mucho de que hay que bajar el déficit y la deuda, en realidad él quiere gastar más, porque el gasto en infraestructura está muy bajito, el gasto en inversión pública, eso se está notando. El presidente no quiere pasarse 8 años con una inversión pública tan baja. Pero también... El economista Magín Díaz dijo que la reforma fiscal aplicada en el país no supera el 1% del Producto Interno Bruto, que en la actualidad sería por un monto de 70.000 millones de pesos, muy por debajo de la urgencia financiera que tiene el actual gobierno. Ese es un tema que hay que escuchar a todas las voces. Y el propio presidente ha dicho que realmente el plan no es castigar a los que menos tienen. Si usted quiere saber lo que usted paga de impuestos, coja un día como ejercicio, que por ejemplo todo lo que usted consume, los bienes que son industrializados, tienen el ITEVI. Usted va al supermercado, usted mira cuánto pagó de impuestos, si va a un restaurante, fíjese cuánto paga de impuestos y usted lo va anotando esa cosita y cuando viene a ver, usted se da cuenta de que un día usted pagó 3.000, 2.000 pesos. Ya, tan simple como eso. Y hay quienes hablan que el tema de la presión tributaria, yo tengo mi opinión personal con la presión tributaria porque en términos numéricos realmente dicen que es una de las más bajas de la región, que apenas llega al 14 o el 15%, es cierto. Hay otros países que una presión tributaria es un 34%, pero la pequeña diferencia es que en esos países todos los temas, los problemas de la sociedad están resueltos. Yo le decía a un amigo economista del gobierno pasado que me decía, mira Napoleón, que tú estás en contra de la reforma de eso. Le digo, mira, si yo ganara, para buscarte un número, si yo no ganara 100.000 pesos, y el gobierno decide quedarse con 60 a la clara, yo se lo doy, pero mi hijo va a una escuela pública de calidad. Es decir, yo no tengo que buscar 300, 400.000 pesos que paga la clase media en un colegio más o menos estándar de calidad para pagar la educación de mis hijos. En vez de yo mandarlo a la UNFU o a cualquier universidad privada, los míos van a la UAS, donde yo fui. Entonces, en vez de yo tener un inversor en mi casa, ese dinero lo ocupo en otra cosa. En vez de yo hospitalizarme en una clínica privada, voy a un hospital público. Oye, nadie, ningún funcionario del gobierno se deja poner la mano en una clínica, en un hospital público. Y oiga el dato, los mismos médicos en parte que son del sector público son los mismos que están en el sector privado. Entonces, por eso yo digo, si yo gano 100.000, yo le doy, es más, yo le doy 70 y que me dejan 30.000 para el menudeo y con todos esos problemas resueltos. Por solamente con el tema de la luz, donde ahora lo que te dan es apagones y después ya tú tienes que comprar inversor. Si tu mujer tiene un saloncito, tiene que tener una planta. Entonces, ¿usted quiere más presión tributaria que esa? Que si tiene un edificio que tiene que pagar un seguridad. Entonces, esa es la mayor presión tributaria que puede tener un país. Así que yo realmente ese tema tengo mis reservas. Pasando a otra información, y es el anuncio de la suspensión del contrato que tiene que ver con los pasaportes, la licitación para el pasaporte digital. Veamos esta historia. La expedición de pasaporte comienza a resolver las dificultades en la expedición de las nuevas libretas. Ahora se reactiva el escándalo por los pasaportes electrónicos. La Dirección de Compras y Contrataciones Públicas ha suspendido el proceso al detectar posibles violaciones de los principios de participación, libre competencia e igualdad. La situación genera preocupación entre los usuarios. Por el momento era una vía muy útil para la ciudadanía, porque a través de los pasaportes electrónicos, nosotros como ciudadanos no podemos evitar filas y muchísimos inconvenientes que hay aquí personalmente.
Solo 2 empresas mostraron interés en la licitación para el diseño, suministro y emisión de pasaportes electrónicos. Se tiene previsto que el primer documento de viaje electrónico pueda ser usado a partir del 2025 con un costo aproximado de $20. Si Contrataciones Públicas realizó ese tipo de acción, es porque ellos ven algún tipo de posibilidades en donde se pueda vulnerar y entrar en contradicción con la Constitución Dominicana. A finales de mayo, la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas abrió el proceso para la adquisición, instalación y mantenimiento de la nueva infraestructura para expedir pasaportes con lectura electrónica. La nueva libreta de viaje con chip permitirá la seguridad y el reconocimiento internacional, además de facilitar el ingreso de dominicanos a varios países sin necesidad de visa. Bueno, ahí está la dirección de pasaporte en el centro del debate. Eso no significa nada. A veces es que quizás faltó algún elemento, pero estamos hablando que de 25 empresas que expresaron su decisión de participar, solo lo hicieron 2. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dicen las investigaciones. Pero realmente la Dirección de Pasaporte ha tenido una gran mejoría en la actual gestión con relación a la anteriores. Ustedes recuerdan con el tema de las filas interminables en la búsqueda de libretas. Realmente un desastre fue esa gestión, aunque se trató de hacer un esfuerzo, bueno, que el COVID, es decir, no hubo planificación. Y retomando con el tema de los apagones y lo que hablábamos ahorita, realmente esa es una de la presión, de la alta presión que existe uno. Por ejemplo, ahora el gobierno, y lo ha dicho Celso Marrancini, no hay posibilidad de que mejore el sistema eléctrico hasta que no se aplique un plan diseñado por las autoridades que se ejecutará en 3 años. Lo que quiere decir que por más vuelta que le den o me lo dibujen, los apagones continuarán. Pero ¿cómo impacta eso en el comercio? Veamos. Antonio Cruz Rojas denunció que comerciantes de distintos puntos del país pierden millones de pesos por falta de electricidad en sus negocios, y aunque algunos reconocen que tienen pérdidas económicas, otros tienen otras versiones. Bueno, sí, se registró una disminución en las ventas, que es lo obvio, el mal manejamiento de la gente, pero nada, y uno más o menos se sobremanejó dentro de lo que cabe. Bueno, por ejemplo, con los embutidos, hubo que comprar poca cosa porque a veces compramos se dañaban con los apagones. La venta se mantuvo bajita, porque no se estaba produciendo para vender. Mientras que Jorge Pericles, propietario de un colmadón en la capital dominicana, cree que el tema de los apagones es un asunto político. Uno no tiene ninguna ayuda con el comercio. Todo el proceso que sucede con el comercio es esfuerzo de uno mismo. ¿Qué ayuda uno recibe con comercio? Con nada. Es uno mismo. Simplemente son cosas políticas, propuestas políticas que yo no me beneficio de ninguna forma. El presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana, Antonio Cruz Rojas, reveló además que más de 90,000 colmados a nivel nacional son afectados por los apagones. Y el tema de los apagones, como les decía, va a seguir dando mucho de qué hablar, porque se estima que anualmente aumenta la demanda en más de 100 megavatios. Si usted no le va adicionando esa misma cantidad, usted va a trabajar con un déficit. Veamos más quejas de comerciantes por los apagones. Desde hace varias semanas, República Dominicana se ha visto bajo el castigo de los apagones que no dan tregua ni siquiera en los sectores 24/7, lo que mantiene irritada a la población. El sector comercial no escapa a esa realidad y ya está causando serios problemas en los colmados.
El sector más perjudicado en ese aspecto es la cadena de distribución, porque se pierde la cadena de frío. Ahora mismo, las MIPYMES, sobre todo los que están en el sector de los colmados, están pidiendo miles de millones de pesos, porque cuando los productos refrigerados pierden la cadena de frío, inmediatamente se dañan. El presidente del Consejo de Comerciantes y Empresarios reveló que más de 90.000 colmados a nivel nacional son afectados por los apagones. Tú tienes, por ejemplo, un freezer lleno de cerveza, un ejemplo, pero tiene un freezer lleno de embutidos. El refresco no se afecta si se calienta, pero la cerveza si se calienta se dañó. Así es. El embutido, la chuleta, todos esos productos se dañan. En los últimos meses se han recrudecido los apagones en el territorio nacional, por lo que el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marrancini, ha pedido paciencia a la población. Hay que tener paciencia, yo sé que la paciencia es difícil. Las autoridades han indicado que en 3 años sería solucionado el problema de los apagones. Bueno, ahí está, no hay mal que dure 100 años si se resuelve en 3, pero mientras tanto acostúmbrense a los apagones. Proconsumidor ha estado de aniversario, realizó una misa, se ofició una misa para dar y agradecer a Dios realmente por esa institución, y su director, Eddie Alcántara, ha hecho un trabajo extraordinario realmente. Se ha destacado con relación a otros directores. En el marco después que pasó la homilía, la misa, los periodistas lo abordaron sobre un tema que usted y yo y todo el mundo lo siente, que es el tema de la escasez y el alto precio de los pollos. Veamos. El dominicano es loco con su pollo. Loco con su pollo, pica, pollo es pollo. Pollo frito, pollo. Todo es pollo. El director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara, aunque reconoció que hubo una disminución en la producción de la carne blanca, dijo que algunos comercios se han aprovechado para incrementar sus precios. También intervenimos y ya no hay problema con el pollo. Las agencias que tienen que ver con esto y para el consumidor ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, con el INESPRE, con el Banco Agrícola, con el Ministerio de Industria, para que hoy podamos decir que lo que está ocurriendo en otros países, que no se sabe cuándo van a salir de la situación de la inflación, el precio de la carne blanca, pues la República Dominicana desde el viernes, cuando entregamos el último corte, ha comenzado a ceder en sus precios. Alcántara enfatizó que estas prácticas son inaceptables y que se están tomando medidas enérgicas para proteger a los consumidores de tales abusos, a pesar de que no existe una ley que evite que los comerciantes coloquen precios a su conveniencia. Mira, aquí hay una especie de libre mercado en la que la oferta dependerá de la gran cantidad de productos que haya y también el interés que tenga el consumidor para adquirir algún bien o servicio. Si bien es cierto, aquí no hay una ley que controle los precios, porque muchas veces creen que el consumidor puede controlar el precio. Lo cierto es que tampoco hay una norma que obliga al consumidor a comprar donde más caro le venden. Con el tema de los pollos, son temas cíclicos que ocurren en temporadas como esta, no solamente en la República Dominicana. Por ejemplo, hoy estamos importando pollo de países con climas totalmente diferentes al que tenemos en este momento, porque el calor disminuye la producción. Estas declaraciones sobre la especulación en los precios de la carne blanca ha generado diversas opiniones por los ciudadanos. Sí, está caro, pero va subiendo por pila. Va caro. A 90 pesos. Donde el pollo estaba a 35 pesos. No, porque él tiene su cuarto, nosotros no tenemos nada. Una libre de pollo cuesta 90 pesos, el pobre se está destruyendo. Para comer pollo hay que pensarlo. No, está caro. Está caro, claro. En una misa por el aniversario del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara también se refirió a la estafa perpetrada por una agencia de vacaciones RD y confirmó que la institución está trabajando activamente para proporcionar asistencia a las víctimas con el objetivo de resolver los problemas de manera justa y eficiente. Bueno, realmente tiene razón el director de Proconsumidor, nuestro amigo Eddie Alcántara, de que no existe una ley
porque existe la ley de la oferta y la demanda, es decir, el mercado es el que establece el precio. Eso no significa que el precio de pollo esté barato. Es decir, dar 90 pesos por una libra de pollo, que es la carne que más consume el dominicano común y corriente, realmente el Estado debe buscar un mecanismo, no sé, de que eso llegue más barato a la población. Decíamos que desde el gobierno hay todo un plan que ha generado polémica, controversia. Siempre hay opiniones a favor y en contra, no importa lo que se decida. Lo importante es que favorezca a la mayoría y que impacte directamente entre la gente y especialmente los más necesitados. El gobierno ha decidido o ha entendido que hay muchas instituciones que colindan en un punto específico y lo más saludable es hacer una institución en vez de tener 10 instituciones similares. Del transporte hay varias cosas, de salud también. El gobierno ha tomado esa decisión. Lo que sí, yo le planteo siempre a la gente es el impacto que podría tener. Si se adecúan todas las medidas del lugar, que no se pierdan empleo, no veo ningún inconveniente. Lógicamente, lo que sí ya comienzan a opinar a favor y en contra son los legisladores. Veamos. Bueno, lo primero es esperar que se haga el anuncio formal, saber... Los legisladores oficialistas afirman que es mejor esperar el anuncio de la unificación y eliminación de instituciones, aunque están de acuerdo con que hay dependencias que hacen lo mismo. Evidentemente no es algo nuevo, ya lo hizo en su primer periodo iniciando en el 2020 y es justamente con la intención de eficientizar el Estado. Desde mi punto de vista entiendo que es un ejercicio que el presidente está haciendo en demostración de que también el Estado está a la disposición de asumir sacrificios como están asumiendo otras clases sociales del país, económicas, ante una eventual reforma fiscal. Ahí yo lo que creo es que ese personal debe ser reubicado en las posiciones que ellos trabajaban, que trabajan y que realmente puedan ser fruto de seguir prestando servicios y dando su experiencia en la administración pública. Entonces, mientras que los opositores manifiestan que de nada vale que sean eliminadas si no se disminuyen los gastos y se mejoran los servicios. De nada serviría de que se eliminen instituciones, se unifiquen instituciones, si el gasto se mantiene, porque lo que se supone es que lo que se busca es una reducción. Ya nosotros como legisladores veremos cuando llegue el proyecto o cuando él lo anuncie, qué va a pasar entonces en la República Dominicana. El gobierno debe mejorar la eficiencia en los servicios públicos y es posible que mejorando la eficiencia en los servicios públicos se pueda mantener la cartera de empleo que significa para los dominicanos el propio Estado, que es el principal empleador. Desde hace muchos años, en el país se habla de disminuir gastos mediante la eliminación de instituciones públicas. La situación de la unificación de instituciones preocupa a los legisladores, en torno a que esa situación podría provocar un despido masivo de servidores que laboran en esas instituciones que serían unificadas. Sin embargo, pretenden que es mejor esperar el anuncio. Realmente es así, hay que ver qué es lo que se va a enviar al Congreso Nacional y hay que buscarle solución. Lógicamente no se puede mandar a todo el mundo para la calle. También debe haber algún tipo de incentivo para que aumenten los empleos en el sector privado, tomando en cuenta de que el sector público es el mayor empleador. Otro tema de eso que genera polémica es lo que entienden algunos sectores que debe unificarse el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, la MESIT. Creen que los trabajos y la razón de ser de cada una colindan en un punto específico, tienen coincidencia, pero hay que ver todos los pros y los contras. Algunos exfuncionarios tienen su opinión. Veamos.
En ese sentido, el dirigente peledeísta y exministro de Educación, Melanio Paredes, expresó que detrás de esa propuesta se esconden las intenciones del gobierno de subsanar la mala ejecución del 4% del Producto Interno Bruto para la educación con el presupuesto que se le asigna al MESID. Parece que lo que motiva a ellos es que la subejecución del 4% en que ha incurrido este gobierno pretenden entonces subsanarla con los 12.800 millones que es el presupuesto del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, matando dos pájaros de un tiro. Con Melanio Paredes coincide la también miembro del Partido de la Liberación Dominicana y exministra de Educación, Alejandrina Germán, quien precisó que el MESID tiene unas funciones muy específicas que no podría asumir el MINER. No estoy de acuerdo, porque el Ministerio de Educación Superior tiene una tarea bastante complicada, difícil, con mucho alto nivel de responsabilidad, incluyendo la regulación de la educación superior y el seguimiento a los trabajos de los ministerios. Y si nunca estuvimos fundidos con educación, porque necesitamos un trabajo independiente. Rosalba Escalante, ACD. Bueno, esas son voces que hay que oír. Y hablando de desempleo, en Santo Domingo Este, donde asumió la alcaldía Dio Astacio, realmente hay un problema gravísimo. Los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno aseguran que el alcalde, que es de su partido, pasó la mocha bajita a sus propios compañeros. Veamos la denuncia. Durante la primera gestión del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, el principal descontento en las bases del oficialismo lo constituyó la falta de nombramientos de compañeros del partido. En esta segunda gestión lo es las cancelaciones masivas. En ese sentido, la Secretaría de Organización del PRM en Santo Domingo Este denunció que a partir de la toma de posesión de los nuevos titulares por designación o elección popular, se han producido desvinculaciones injustificadas, especialmente en la alcaldía del referido municipio, donde ya sobrepasan los 130 los empleados cancelados. Una alcaldía a todas luces ganada por estos humildes obreros de la política, realmente no lo tenemos cuantificado de manera exacta, pero sí te puedo asegurar que en el levantamiento que tenemos, ese abusador ha cancelado más de 130 dirigentes de la base del partido. De acuerdo a los dirigentes PRMistas, las cancelaciones se han producido además en la Dirección General de Pasaportes, el Instituto Técnico Superior Comunitario, en EDESTE, en el Plan Social de la Presidencia y otras instituciones. Partiremos hacia las altas instancias del partido y no cabe duda que con las instrucciones de nuestro presidente y con las instrucciones de esa comisión de alto nivel que va a encabezar el presidente Paliza, la secretaria general Carolina Mejía y el secretario de organización de Línea Ascensión, no nos cabe duda que Santo Domingo Este tendrá una solución, porque la base no aguanta más. Frente a lo que consideran un atropello, la base del PRM en Santo Domingo Este elevará ante las altas instancias del partido sus quejas, asegurando que el presidente Luis Abinader desconoce la situación. Asimismo, se llevó a cabo una asamblea con la finalidad de escuchar a los afectados y canalizar una solución. Bueno, ahí está la base del Partido Revolucionario Moderno expresándose, diciendo que no se ha cumplido con ellos, que ellos son los que buscan cada día los votos, pero que a la hora de distribuir los cargos, pocos de ellos reciben el beneficio de un empleo, que no es porque sean del PRM, es una obligación del Estado proporcionarle un empleo a los dominicanos. Y si son del partido, con mucho más razón. Es una queja realmente que no es de ahora, que la base del PRM entiende que ha sido desamparado. Pero eso no lo pasó el PRM. A veces, tradicionalmente, los políticos andan en ese joseo, por decirlo de una forma común, detrás de los votos, pero luego se desconectan
de la dirigencia, de la base. Por eso también después se le pasa factura. Hay que destacar, pasando a otra información, el gran trabajo que viene realizando y el éxito que ha tenido el Banco de Reservas de la República Dominicana. Su actual administrador realmente, hay que reconocerlo, ha hecho una extraordinaria labor que todo el mundo admite, incluso su cartera de crédito se ha incrementado considerablemente y eso beneficia realmente al sistema financiero y a la economía. El Banco de Reservas realiza un programa que ellos llaman de bancarización en diversos puntos del país. En esta ocasión lo llevaron a San Carlos. Con la finalidad de desarrollar una cultura financiera responsable que permita planificar el futuro personal y familiar y fortalecer el bienestar del país, el Banco de Reservas realizó este sábado su 6ª jornada de bancarización en el sector San Carlos, lo que además de una cuenta bancaria le ofrece al ciudadano la oportunidad de tener acceso a financiamientos y otros beneficios. Un programa que el Banco de Reservas ha implementado para que ningún dominicano se quede fuera de lo que es el sistema financiero nacional. Estamos fomentando la inclusión financiera. Hoy andamos aquí junto con el ministro José Ignacio Paliza y con el ministro Sigmund Freud, que nos están apoyando, incentivando a todos los dominicanos también. Durante el acto, Samuel Pereira, administrador del Banco de Reservas, reafirmó la necesidad de avanzar en la inclusión financiera como un elemento clave para el desarrollo nacional y destacó que bancarizar es patria. Es una de las actividades más satisfactorias que realiza dicha entidad financiera por su efecto transformador en la vida de las personas. Las sociedades hoy en día se catalogan y se valoran de acuerdo al nivel de bancarización que tienen. Eso es muy importante para nuestro país. La referida jornada contó con el apoyo de la Dirección de Alianzas Público-Privadas y el Ministerio de la Presidencia. En cada jornada son miles de dominicanos los que aperturan sus cuentas y eso es un inicio para ahorrar dinero, para poder formalizar sus empresas posteriormente. Durante la jornada que concluyó en la tarde, los asistentes recibieron además charlas sobre educación financiera. Un programa verdaderamente importante y como les decía, realmente el Banco de Reserva se ha visualizado de manera extraordinaria en la actual gestión y como bien decía su administrador, cercano a la gente. Está bien que hay proyectos multimillonarios, que es para grandes inversionistas, préstamos grandes, millonarios, pero también hay gente simple que quiere una mano solidaria del sistema bancario nacional y a veces se la ponían en China. Eso es sumamente importante. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos le estaremos hablando del drama que vive Haití, porque mucha gente, usted escucha que la situación en Haití está mala, que aquí cada 2 horas y media en los primeros 6 meses de este año, una persona, un haitiano, caía víctima de la violencia. Mire qué drama. Decía cuando nos fuimos a la pausa que el drama de Haití es cada vez mayor. El esfuerzo que ha hecho República Dominicana, que es la mano más solidaria que ha tenido Haití, pese a las críticas de organismos internacionales. Bueno, el propio secretario de Estado norteamericano o estadounidense, como yo le gusta que le digan, admitió, reconoció todo lo que representa la ayuda de República Dominicana para mejorar, para hacer más liviana ese drama que vive Haití. Es mucho, mucho lo que ha hecho República Dominicana y eso se ve en el sector educativo, solamente se ve en la salud. Ahora se anunció que en los próximos días podrían llegar más tropas de Jamaica, Belice y Bahamas para reforzar la seguridad, para reforzar los militares y policías de Kenia
que ya se encuentran en territorio haitiano. Eso realmente es importante porque ayudará a imponer el orden en Haití. En Haití no hay cabeza en hombro seguro. Nadie está seguro. Bueno, usted puede ver que mataron hasta un presidente de la República. Pero le decía que a veces uno ve el dato suelto y dice, bueno, la situación es difícil, la gente le corre al hambre. El último informe que da la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas da un dato escalofriante. En los primeros 6 meses de este año, en los primeros 6 meses, cada 2 horas y media una persona moría por la violencia, es decir, era asesinada en las calles de Haití. Ese organismo de las Naciones Unidas reporta que al menos 1.554 personas murieron a causa por la violencia, como les decía, en el primer semestre de este año. Eso significa que son 259 muertes mensualmente que se registran en Haití. De acuerdo al informe, oiga este otro dato, 580,000 personas han sido desplazadas internamente por el conflicto haitiano. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que usted vive en Puerto Príncipe, se fue para un campo, más de 500,000 y que 5 millones enfrentan hambre severa. Sí, estamos hablando que la población haitiana es casi igual que la nuestra y la mitad de la población enfrenta hambre severa. Por eso usted ve la presión migratoria hacia República Dominicana, que nunca se ha negado a ayudar a Haití. ¿Dónde está el drama? En que las grandes naciones, exceptuando que ahora había ese ejercicio que hizo el secretario de Estados Unidos, no han hecho prácticamente nada para que mejore la situación en Haití. Y lo peor, los que más sufren todo este drama humano son los niños. Veamos. Por causa de la violencia, más de 300,000 niños en el país se ven obligados a dejar la escuela, con al menos 170,000 que han tenido que abandonar sus hogares. Más de un tercio de las pandillas cuentan con niños soldados, reclutados para implicarlos en hechos delictivos. El 30% de los niños entre 1 y 5 años carecen de actas de nacimiento o cualquier otra documentación oficial. En un estudio de la Secretaría de Trabajo de Estados Unidos se advierte que los menores en Haití están expuestos a la explotación sexual y a peligrosas tareas en la agricultura y en servicio doméstico. En orfanatos hay más de 30,000 niños en condiciones vulnerables para la trata de personas y el trabajo infantil, se considera en la investigación. También los menores en Haití son reclutados por las más de 200 bandas armadas que operan, mayormente en el sector de Puerto Príncipe. Ese es un drama humano. Y para que la cosa mejore, como les decía en principio, ya se confirmó que en las próximas semanas llegarán tropas de Bahamas, Belice y Jamaica. Veamos. Actualmente en Haití hay 400 policías de Kenia en la misión de paz y Estados Unidos canaliza una mayor asistencia financiera de países interesados en ayudar al pueblo haitiano a restaurar la seguridad. Además de Kenia, existe el compromiso de El Salvador, Jamaica, Bahamas y Canadá de involucrarse en restablecer la paz en Haití. Fue incrementada a 383 miembros la misión que lidera Kenia con tropas de su policía. Varios países aportan recursos y equipos para la labor en Haití a favor de la democracia. Solo Estados Unidos ha desembolsado más de $160 millones. Anthony Blinken, secretario de Estado, dijo el viernes en El País, después de una reunión con el presidente Luis Abinader, que las Naciones Unidas debe aprobar una prórroga de la misión que lidera Kenia, que fue por 1 año y el plazo vence en octubre. Y voy a reunir a los ministros de muchos
países interesados para fortalecer y ampliar nuestro apoyo. El presidente y yo estamos muy de acuerdo en que el fundamento para progreso en Haití debe ser la seguridad. El presidente Luis Abinader apoya la ayuda internacional a favor de Haití. La insuficiente cooperación en seguridad y el escape de miles de presos agravan la situación. Estados Unidos, al igual que República Dominicana, cree vital garantizar la seguridad al pueblo haitiano como paso vital para restablecer la democracia. La visita del jueves de Blinken en Haití tuvo el motivo de alentar a un ambiente propicio para celebrar elecciones en 2025. Sí, como lo dije ayer, hemos visto ya algo de progreso. La reapertura del aeropuerto, la reanudación de vuelos, el que se haya retomado el hospital principal en Puerto Príncipe. Estados Unidos promoverá proyectos que activen la economía en Haití, incluida la mejoría en el servicio eléctrico. Ojalá que ese esfuerzo de Estados Unidos sea sincero y que a él se sumen otras naciones ricas como Canadá, como Francia, para que realmente pueda restablecerse el orden. Lo primero es que hay que imponer la paz en Estados Unidos. Hay que ver cómo se eliminan todas esas bandas que son las que controlan Haití. Hay que ver cómo se organizan elecciones para que Haití pueda tomar el camino de la democracia. Hasta que no se restablezca el orden y la paz, no se puede hablar de otro paso. Por eso, el planteamiento que hace el secretario de Estado norteamericano de que se debe prolongar el tiempo de los militares de Kenia, porque mire, si fue por un año, ya eso en cuestión de meses deben abandonar. Ojalá eso lo extiendan por algunos 2 o 3 años más y que den los resultados, porque si usted mal no recuerda, Haití fue intervenido y duró más de 10 años la intervención y no hubo ninguna solución definitiva, aunque sí el caos era menor que lo que existe actualmente. Otro tema internacional y que nos toca de cerca es la situación que sigue primando en Venezuela. Y digo que nos toca de cerca porque aquí hay miles de ciudadanos venezolanos que huyen a la situación económica de Venezuela y especialmente a la situación política. Ahora se pasa una página y después de que el candidato opositor Edmundo González abandonara Venezuela, ya se encuentra residiendo, si se quiere, con asilo político en España. El avión que lo sacó de Caracas hizo incluso escala aquí en República Dominicana antes de llegar a la madre patria. Pero mientras él está allá, dice María Corina que la lucha sigue internamente en Venezuela. Veamos. Hace varias semanas que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había anunciado que Edmundo González Urrutia pensaba dejar Caracas. ¿Dónde está Edmundo González Urrutia? ¿Dónde se escondió el cobarde de Edmundo González Urrutia? Ahora se sabe que González Urrutia estuvo más de un mes refugiado en la Embajada de los Países Bajos en Caracas. Finalmente, Edmundo González Urrutia fue trasladado este domingo desde Caracas a Madrid en un avión de la Guardia Española y se le otorgará asilo político. Edmundo González vuela en estos momentos hacia España en un avión de la Fuerza Aérea Española. Pero la otra líder de la oposición, María Corina Machado, piensa continuar la lucha desde adentro. Según ella, González Urrutia tuvo que salir de Venezuela por el peligro que corría su vida. Machado acusa al régimen de Nicolás Maduro de desatar una persecución criminal contra la oposición. La Unión Europea denunció que el candidato presidencial de la oposición en los comicios de julio fue objeto de represión, persecución política y amenazas directas contra su seguridad y su libertad. Nadie en este país está por encima de las leyes.
de las instituciones, como ha pretendido este señor el enconchado. Yo le llamo el enconchado. El cobarde de Edmundo González Urrutia. De su lado, el gobierno de Venezuela informó que González Urrutia pudo viajar desde Caracas rumbo a Madrid por un salvoconducto que le otorgó el régimen chavista. Luego fuimos informados por las autoridades venezolanas de la solicitud de asilo realizada por este en el marco del derecho internacional de los derechos humanos. España le dará asilo político. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar. Hace más de 5 días que la Fiscalía de Venezuela ratificó la prisión contra González Urrutia por la acusación de manipular los resultados de los comicios del 28 de julio. Franklin Puello. Bueno, hay quienes dicen, bueno, que la salida de González podría facilitar la situación a el gobierno de Nicolás Maduro. Hay que estar en el pellejo de Edmundo González para saber el riesgo que corría su vida. Hay que esperar qué pasará con los demás opositores que sí siguen en Caracas. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, como siempre será hasta una próxima entrega.